La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada estratégica. Por eso, con la siguiente conferencia, Innovación para el Desarrollo de la MIPYMES, la inteligencia artificial como aliado esencial para un negocio más productivo, se dará una visión práctica y estratégica sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, impulsando su crecimiento y adaptación. Nos complace presentar al abogado y líder empresarial Nicolás Uribe Rueda, quien ha sido parlamentario, consultor y consejero presidencial. Fue presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá y expresidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Ha sido también transformador de instituciones y un estratega en asuntos públicos. Actualmente es consultor y conferencista especializado en inteligencia artificial y con certificación por Behal Institute, impulsando conversaciones clave sobre el impacto de la tecnología en las organizaciones. Bienvenido, Nicolás. Dale. $2,400 años atrás, Confucio decía que todos los humanos tenemos dos vidas y que la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que tan solo tenemos una. La verdad es que no para editar un poco a Confucio, ni para pensar y dárselas uno de genio de que puede introducirle correcciones, pero sí para actualizar una frase fundamental. Uno debería decir que hoy la verdad, nosotros no tenemos dos, sino tres vidas. Y que la tercera comienza cuando nos damos cuenta que podemos vivir la segunda de la mano de la inteligencia artificial. Y es que la verdad, desde hace un par de años para acá, todos, a todas horas y en cualquier parte, no importa si uno es gordo o flaco, no importa si es joven o viejo, no importa si está en la base de la pirámide empresarial o si está en la cúspide. No importa si es de un sector o si es de otro sector, no importa si hace parte de una gran empresa o de un emprendimiento individual, todos tenemos el poder extraordinario de conectarnos y poner a nuestro servicio la inteligencia artificial. Y esto que suena ya casi que frase de cajón, lo que equivale es que cada uno de nosotros puede en cuestión de segundos conectarse con la base de datos más importante que ha existido en la historia de la humanidad, en donde está casi que todo Internet, pero casi que todo YouTube, pero casi que todo lo que han publicado todos los medios de comunicación en su historia. Para ponerlo en plata blanca, de lo que estamos hablando cuando cada uno de nosotros se conecta con inteligencia artificial, es que está logrando poner a su servicio casi que 10,000 vidas como la nuestra, como la de cada uno de nosotros, para hacer que su vida pueda aumentarse con las capacidades que las 10,000 vidas disponibles ofrece para cada uno de nosotros. Y esta revolución de la inteligencia artificial, que además no se parece a ninguna otra revolución en la historia de la humanidad, es además una revolución que está transformando la vida de todos a cada instante de una manera como nunca antes la habíamos visto. Y apenas en 3 años se está transformando, por supuesto, el uso del tiempo. Informes recientes dicen, por ejemplo, que hoy el 80% de las personas podrían casi que automatizar el 30% de su tiempo con herramientas de inteligencia artificial. Y otro estudio dice que para el 2030, es decir, en 4 años y medio, el 100% de las personas podrían casi que reconfigurar cerca de 3 horas diarias de su tiempo para hacer con ello lo que deberían hacer, que es ser más eficaces, perseguir mejor sus objetivos, deshacerse de temas operativos y perseguir sus sueños. Estamos hablando de que la inteligencia artificial no solamente es un instrumento o una herramienta disponible para que hagamos más y mejor cosas, sino para que logremos una productividad como nunca antes habíamos visto en la historia de la humanidad. Para ponerlo en perspectiva y darle sentido a lo que está pasando, que a veces no nos damos cuenta porque va tan rápido y parece confundirse en medio de la fauna tecnológica que todos los días tal vez nos embiste, es que en términos de productividad la inteligencia artificial es 3 o 4 veces más importante que lo que significó hace 100, 200 y pico de años la primera revolución industrial con la máquina de vapor, que introducía, por ejemplo, productividades superiores entre el 18 y el 22%, mientras que los temas de inteligencia artificial para personas del conocimiento, como la mayoría de ustedes, lo que significan en la práctica es que podemos hacer un 70, 80 o 90% más con los mismos recursos. Pero no solamente eso, sino que hoy
el cerca de la mitad de las empresas en donde se implementa ya inteligencia artificial están pensando en esta como un instrumento, el instrumento más importante para construir productividad en el mediano y en el corto plazo. Pero no solamente está sucediendo algo con el tiempo y con la productividad de las empresas, sino que el costo se está democratizando de una manera extraordinaria. Precisamente ayer OpenAI, el dueño de ChatGPT, decía, por ejemplo, que el costo de operar uno de sus modelos en relación con el mismo costo de operar un modelo de un año antes valía cerca de 300 veces menos. Y ustedes vieron a DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial chino que lanzaron a principios de este año, que pudo operar con el 96% de los costos de lo que funcionaba el modelo de cadena de pensamiento de OpenAI a principios de este año. Es decir, mientras que aumentan las funcionalidades, las posibilidades y las herramientas de la inteligencia artificial, al mismo tiempo se democratizan los costos para que todo el mundo, casi que donde esté, a la hora que esté y en lo que haga, pues básicamente pueda utilizar la inteligencia artificial para ponerla a su servicio. Pero claro, los casos de uso van avanzando y evolucionando en todas las industrias y en todas las compañías y en todas las dimensiones. Los programadores tal vez son los primeros y ellos pueden optimizar cerca del 80 o del 90% de su tiempo, de sus funciones gracias a la inteligencia artificial. Pero después de los programadores fueron los de marketing y después los recursos humanos y después los que fabrican diseños y después los que lo usan casi que para que cualquier cosa que necesiten. Y de esta manera, hoy al menos el 75% de las grandes compañías en el planeta tiene ya en marcha un proyecto en donde se están haciendo tareas con inteligencia artificial. Y para que entendamos esto qué significa desde el punto de vista de la productividad y por qué esto no es una tomadura de pelo, hoy estamos hablando de que el 95% de las empresas que están en el Fortune 500 están hoy implementando soluciones de inteligencia artificial no a la antigua, sino con modelos como estos de lenguaje, modelos como ChatGPT, Gemini y demás, que lo que hacen es hacerlos más productivos y mejorar de manera exponencial la experiencia de sus clientes. Y por supuesto, esto no tendría sentido si no tiene un impacto en el retorno a la inversión. Y lo que estamos viendo es que quienes integran adecuadamente inteligencia artificial no solamente están haciendo más y mejor, sino que son capaces de ver el retorno a las inversiones que hacen en proyectos de inteligencia artificial, siempre y cuando entiendan, por supuesto, que esta no es una transformación simplemente tecnológica, sino que transforma la cultura de las organizaciones. Y en promedio, en un estudio de McKinsey, lo que se dice es que estamos hablando de que cerca del promedio de las empresas que participaron en el mismo afirman que por cada dólar invertido pueden obtener cerca de 3.7 dólares en retorno de inversión y que los líderes que están transformando y encontrando cómo esto está cambiando encuentran hasta 10 dólares por cada dólar invertido en sus proyectos de inteligencia artificial generativa. Y claro, esto arranca por hacer lo mismo que hacemos de una manera más rápida, mejor y con mayor profundidad. Pero cerca del 45% ya de las compañías no solamente están haciendo lo mismo pero mejor, sino que también están explorando cómo reinventarse para poder ofrecer al mercado alternativas distintas y mejores que le permita ofrecerle a los consumidores aquello que ya necesitan. Luego, no solamente esto se trata de hacer lo mismo pero distinto con inteligencia artificial, sino se trata de hacer distinto, más bien inventándose, o mejor dicho, reinventándose el modelo de negocio. Y esto literalmente ha pasado en un periodo muy breve de tiempo y equivale literalmente el poder de la inteligencia artificial a tener disponible en el bolsillo de cada uno de nosotros casi que a un cerebro adicional que nosotros tenemos la potestad de poner a funcionar, así como tenemos la posibilidad y la potencialidad de poner a funcionar el que tenemos puesto. Lo que sí es cierto es que nadie le va a ganar a una persona que sea capaz de usar el que lleva puesto, sumado al disponible de la inteligencia artificial, para llegar a donde nunca antes había llegado y hacer como dice el director de NVIDIA, que es el que hace los chips estos, que nos permiten estar jugueteando con inteligencia artificial para llegar a un momento en donde la inteligencia tiene un costo marginal cercano a cero, es decir, en donde la inteligencia no vale y la podemos poner a nuestra disponibilidad para hacer y para llegar donde nunca antes habíamos llegado. Ahora, en los últimos años ha pasado de todo. Y todos los días nosotros vemos desde robots de Elon Musk hasta nos enteramos que el premio Nobel de Química no se lo ganó un químico, sino un ingeniero de inteligencia artificial, que fue gracias a la inteligencia artificial que pudo desdoblar el ADN, la proteína. Y eso está bien y todos nos deslumbramos. Y nos vamos a seguir deslumbrando porque todos los días esto incrementa de manera exponencial. Pero en escenarios como estos y en la vida día a día de cada uno de nosotros, lo que tenemos que preguntarnos no es cómo desdoblo la proteína, sino qué es lo que puedo hacer yo, cómo voy yo,
con la inteligencia artificial. Y para eso, en el marco de grandes posibilidades de lo que permite la inteligencia artificial, al menos valdría la pena saber que uno puede hacer 4 cosas fundamentales con la inteligencia artificial para ponerla a su servicio. Y es que la inteligencia artificial, y en esto no me voy a demorar demasiado, lo que uno puede hacer con ella es básicamente ayudarle a tomar más y mejores decisiones. Y nos ayuda a tomar más y mejores decisiones porque literalmente yo lo que tengo es un potencial extraordinario que se alimenta un modelo de inteligencia artificial como este, con cerca de 8 trillones de palabras cada 2 meses para convertirlo en el insumo que yo necesito, en aquello que a mí me falta para llegar a donde nunca antes había llegado. Y les voy a dar un ejemplo puro y duro, un ejemplo sencillo de la vida real. Mi señora tiene, por ejemplo, un negocio de comida mexicana. Ella vende a través de las redes sociales y del voz a voz. Es, como la mayoría de las empresas, digo yo, un one man army, como dicen los gringos, es decir, un ejército de una sola persona. Ella hace todo lo que tiene que hacer y tiene 7 cocineras, 3 administrativos, 2 mensajeros y 2 o 3 personas que la atienden en punto. ¿Estudió marketing? No, no estudió marketing. ¿Vieron en la nómina a alguien de marketing? No, no vieron en la nómina a nadie de marketing. Es decir, ella hace lo que puede con el talento que tiene para lograr vender más y mejor. Pero resulta que ChatGPT ha leído más libros de marketing digital que todos los humanos vivos en la historia de la humanidad juntos. Y resulta que en cuestión de segundos yo puedo pedirle a cualquier modelo de inteligencia artificial que haga para mí, como lo vamos a hacer ahora más adelante, un plan de marketing que va desde los objetivos hasta los elementos tácticos del plan de trabajo y añade competencias como las que yo no tengo o como las que ella no tiene para ponerlas al servicio de su transformación personal. Y claro, por supuesto, si además yo le comparto la base de datos de los últimos clientes o de los clientes de los últimos 5 años, no solamente la inteligencia artificial me ayuda añadiéndome competencias como las que yo no tengo para ponerlas al servicio de mi empresa, sino que también es capaz de lo segundo que es capaz de hacer la inteligencia artificial y es darme la posibilidad de tener la profundidad del análisis de los datos para extraer de ellos la información que yo requiero, por ejemplo, o extraer de ellos la información comercial para hacer una mejor tarea. Es decir, aunque ChatGPT, Gemini, Copilot o cualquiera de los 13.000 modelos disponibles hoy en el mundo no se hayan nunca comido un taco mexicano, ChatGPT, Copilot o cualquiera de ellos es capaz de hacer un mejor plan de negocio para vender la comida mexicana de mi señora que lo que mi señora es capaz de hacer. Pero no solamente eso, sino que en cuestión de segundos me puede decir cuál es el ticket promedio, cuál fue el producto más rentable, cuál es y en dónde debería yo poner la pauta para darme mayor rentabilidad y cómo, como decimos en la sabana de Bogotá, no gastar pólvora en gallinazos publicitando o vendiendo productos que no se venden o que no generan la rentabilidad que yo necesito. Pero no solamente eso, sino que la inteligencia artificial hace, y es por donde casi que todos nosotros entramos, una tarea extraordinaria y es que nos permite automatizar, es decir, hacer en un flujo de trabajo una serie de tareas que antes hacíamos por separado y optimizar una gran cantidad de tareas a las cuales nos dedicamos de manera incesante para hacer que nuestros negocios funcionen. Luego, la inteligencia artificial no solamente me ayuda y me añade competencias como las que no tengo, no solamente me da la posibilidad también de extraer conocimientos a partir de los datos disponibles, cosa que me tardaría años o que requerirían unas inversiones importantes, sino que también es capaz de automatizar y optimizar una serie de tareas, ayudándome a conocer mejor a mis clientes y por supuesto también a personalizar el servicio. En la medida en que yo conozca a quién le vendo, por supuesto que también voy a poder casi que hiperpersonalizar el tipo de servicio que le ofrezco para que ni siquiera tenga que hablar cuando mi empresa o mi negocio tiene lista la solución que éste necesita para satisfacer sus necesidades. Y claro, ustedes lo han visto todos los días y cada vez más. La inteligencia artificial es absolutamente multimodalidad. Es una herramienta que permite básicamente hablar con la máquina para que la máquina le conteste a uno casi que en cualquier formato. La inteligencia artificial, si uno le habla en texto, le saca texto, pero también hace imágenes, pero también hace videos a partir de imágenes, pero también hace presentaciones, pero también hace infografías, pero también hace música, pero también hace videos, pero hace casi que lo que yo quiera que haga alrededor de lo que yo necesito para satisfacer las necesidades de mi negocio. Yo puedo hoy, por ejemplo, en cuestión de segundos, simplemente construir una plataforma rápidamente en cualquier herramienta de inteligencia artificial, sin saber nunca y haber nunca echado código en mi vida, para lograr que, por ejemplo, un interventor de obra pueda hacer una captura de imágenes y la máquina pueda saber la evolución que ha tenido la obra a partir de los estándares y el cronograma de obra que debería haber implementado.
todo con inteligencia artificial. Luego, la inteligencia artificial no solamente me añade competencias, me libera mis sesgos, me permite extraer conocimientos a partir de los datos que yo le comparto, me permite automatizar y optimizar lo que hago, sino que también me permite hacerlo en cualquier formato de modo tal que yo pueda llegarle a mi cliente con las necesidades que él tiene o con las que mi negocio significa. Ahora, ese es un momento, y evidentemente es un momento que a todos de alguna manera nos ha embestido para tratar de preguntarnos y de ver qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, este que es el director del Instituto de Inteligencia Artificial de Stanford dice, ojalá que en este momento a su empresa lo coja pensando ya cómo está rentabilizando las inversiones y las tareas que hizo con inteligencia artificial, mientras a su competencia la coge simplemente viendo cómo juguetea o entrena modelos de negocio con inteligencia artificial en sus primeros pinos. La verdad es que esto está pasando verdaderamente rápido. Y lo que tenemos que ver es no solamente cómo controlamos la ansiedad, sino cómo operamos con un sentido realmente importante, un sentido de urgencia. Y vale la pena decirse que todo este estrés generado por la inteligencia artificial y lo que esto significa casi que en un inconsciente colectivo alrededor de cómo se están transformando las empresas, nos lleva a nosotros todos los días a preguntarnos alrededor de nuestras organizaciones, bueno, listo. Muy bien todo lo que hace la inteligencia artificial, pero yo lo que necesito es saber qué es lo que la IA puede hacer por mí. Y estamos obsesionados con casos de uso y aplicaciones. Aquí no hay nadie que le levante la mano y le pregunte a uno, y entonces, ¿cuál es la mejor aplicación que uno tiene que hacer? Y uno va a congresos gremiales y lo que le dicen, bueno, pero necesitamos es casos de uso para que la gente se monte en esto. Pero la verdad es que hoy cerca del 95% de las compañías, grandes compañías del mundo, están usando IA y solamente el 10% de ellas están viendo la rentabilidad de sus inversiones. Y si la tecnología es la misma, pues lo que está cambiando es la manera en que la implementan. Porque los que están viendo valor, lo que está sucediendo es que han entendido que esta no es una transformación tecnológica, sino una transformación cultural. Y no solamente se están preguntando qué es lo que la IA puede hacer por mí, sino se están preguntando qué es lo que yo debo hacer por la inteligencia artificial. Muy al estilo de ese famoso discurso de Kennedy el 20 de enero de 1961, cuando se preguntaba, y más bien decía, ustedes, my fellow Americans, decían ellos, my fellow Americans, no se pregunten qué es lo que Estados Unidos puede hacer por ustedes, sino pregúntese usted qué es lo que puede hacer por Estados Unidos. Y la pregunta aquí es equivalente. No nos preguntemos solamente qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por mí, sino qué es lo que yo tengo que hacer por la inteligencia artificial para que ésta funcione. Y en este proceso vamos, por supuesto, a cometer muchos errores. Y errores que van a ser, por supuesto, más espantosos o más feos que tener un error de este tamaño de ortografía en la presentación que ustedes están viendo. Pero vamos a tener que entender que para que la inteligencia artificial funcione, yo tengo que hacer una gran cantidad de cosas por la inteligencia artificial. Y la primera de ellas es entender la tecnología. Y entender la tecnología significa separarme de las categorías de tecnología que yo conocía hasta entonces. Pero es que, a ver, ¿cómo llegaron la mayoría de ustedes acá? Cuando se bajaron del carro que les trajo, ¿le dijeron gracias, carrito, por haberme traído o no le dijeron nada? Pero les apuesto a que todos cuando hablan con inteligencia artificial le dan las gracias y le piden el favor a ChatGPT. Pero además existe un problema que es inherente a esta tecnología y es que tiene una proclividad sistemática a tratar de darnos gusto. Es un personaje, para tratarlo de alguna manera, porque no hay otra para tratarlo, que todos los días se esfuerza por darnos gusto. Es decir, tiene un espíritu de servicio como casi otra o como casi ninguna otra tecnología lo tiene disponible. Pero además, ustedes no dudan del resultado, por ejemplo, que les da Excel cuando le meten una fórmula. Pero la inteligencia artificial sí tiene sesgos, y tiene sesgos como los sesgos de la mayoría de los humanos cuando no tenemos verdades sino opiniones. Entre otras cosas, solamente como para que lo tengan presente, la inteligencia artificial, para que lo anoten y lo guarden, no dice la verdad. Y no dice la verdad no porque no quiera, sino porque no puede. La inteligencia artificial no está hecha para decir la verdad, sino para encontrar respuestas probables ante el contexto que yo le doy. Luego, no solamente dice la verdad, sino que cuando engaña, engaña con espíritu de servicio. Es decir, que dice mentiras en edición de lujo. Es una tecnología verdaderamente distinta, porque como los humanos también tiene una característica particular, y es que es una tecnología de doble propósito. Es decir, es un arma y una herramienta al mismo tiempo. Me sirve para acometer el plan de marketing de mi señora,
pero también si yo le digo, venga, le voy a compartir las cámaras y los datos de entrada y salida de los vigilantes, ayúdeme por favor a ver a qué horas es la mejor hora de venir a atracar a este hotel, pues también lo hace, porque la inteligencia artificial, así como no dice la verdad, tampoco sabe lo que éticamente es bueno, regular o malo, porque no tiene criterio en la materia. Luego hay, fundamentalmente, que entender la tecnología. Pero también tenemos que entender que quienes la usamos tenemos que desarrollar nuevas habilidades, porque esto simplemente no es plug and play, esto no es conectar y funciona como un televisor nuevo. Esto requiere el desarrollo de una serie de habilidades en donde el más importante de todos es entender que esto trabaja y piensa con uno, pero no trabaja y piensa por uno. Es decir, que ante la avalancha de buenas cosas que hace la inteligencia artificial, tenemos que ser cuidadosos para impedir que cada uno de nosotros se recargue de más en lo que la inteligencia artificial le ofrece. Porque cuando uno se recarga de más, se retira y pierde el juicio. Y entonces no entiende que para que la inteligencia artificial funcione, no solamente se necesita un modelo, un contexto y unos datos, sino es fundamental el pensamiento humano para que eso tenga el efecto que nosotros necesitamos tener a partir de su uso. Habilidades, por ejemplo, éticas, para ser flexibles en la tecnología pero firmes en los principios. Ya lo dije, la inteligencia artificial nos lleva a zonas de penumbra ética en donde a veces podríamos equivocarnos. Necesitamos también desarrollar nuevos niveles de empatía. No se equivoquen, en sus organizaciones el 60% de los empleados probablemente creen que la inteligencia artificial lo que va a hacer es optimizar a cada uno de ellos. Luego, la idea de trabajar con inteligencia artificial tiene que estar acompañada siempre de la idea de trabajar con las personas que tienen susto de que las optimicen por cuenta del advenimiento de la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, sino que entendamos que desde el punto de vista de la oferta o la oferta de valor para el empleado, la posibilidad de la inteligencia artificial es extraordinaria para devolverle la idea a la gente que es rico ir a la oficina. Aquí no pasa, por supuesto. Pero en Estados Unidos los datos dicen que cada persona a la semana pasa algo así como 10 horas aburrido en la oficina. Luego, si hay que hacer algo con la inteligencia artificial, es quitar todo eso de encima para que la gente otra vez vuelva a darle valor y sentido a su trabajo en las dimensiones que así lo conocíamos. Y por supuesto, aquí toca desarrollar habilidades cognitivas, porque si bien la información que nos da la inteligencia artificial es útil, la información que tiene que tener la compañía y ser procesada por inteligencia artificial se vuelve casi que indispensable. Lo que es fundamental luego es tener personas que sean capaces de interpretar los datos y entender qué es lo que los datos dicen y les sirven para hacer su trabajo. Luego hay habilidades desde el punto de vista ético, hay habilidades desde el punto de vista cognitivo y por supuesto hay habilidades desde el punto de vista estratégico que tenemos que poner en marcha. Ejemplos de cómo, por ejemplo, vamos a gestionar internamente el desafío de tener un ejército de trabajadores digitales que tiene que interactuar con personas físicas para hacer determinada tarea. O la definición de cómo es que yo voy a redistribuir y recrear los procesos cuando decida que tengo que eliminar una gran cantidad de ellos por cuenta de lo que me permite la inteligencia artificial. O la manera en que tengo que pensar en el presupuesto del año entrante porque les voy a acabar otra vez con un mito de esos que existen por la calle y es que no hay inteligencia artificial gratuita. Todo cuesta y como cuesta hay que destinar ingresos de las organizaciones para poder sacarlo adelante. Y por supuesto entender que la tecnología ya no se da y ya no está capturada ni monopolizada por un grupo de personas que venía trabajando en temas de tecnología toda la vida, por aquellas personas que sabían programar y que eran los dueños del impulso de los programas de tecnología en la organización, sino que hoy en cada una de sus organizaciones, probablemente cerca del 83%, como lo dice LinkedIn y Microsoft para el caso de Colombia, la gente está usando inteligencia artificial con o sin su permiso para hacer lo que su trabajo demanda. Y desde esa perspectiva, entender que cada cual hoy tiene en cada oficina y en cada lugar de nuestros trabajos la idea de que la inteligencia artificial esté transformando la manera en que cada uno de nosotros trabaja. Pero sobre todo, para poner en marcha una estrategia de inteligencia artificial, tenemos que entender lo que pasa con las personas. Y lo que pasa con las personas hoy es que la mayoría de ellas, por falta de transparencia al interior de las organizaciones, están haciendo lo que yo denomino es trabajar enclosetado con inteligencia artificial. Es decir, no salen del closet de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no saben si lo declaran, ¿qué les va a pasar? No sabe si su jefe les va a decir usted si es mucho bruto, cómo le puso la información a la inteligencia artificial, ahora todos los datos nuestros están en la nube y cualquier persona los va a poder consultar.
O hay quien dijo o descubrió que el 95% de lo que hace lo puede hacer la inteligencia artificial. Y entonces dice, pues aquí no entra la inteligencia artificial. Y donde descubra que yo hago esa vaina, el primero que me echan va a ser, por supuesto, que a mí. O va a estar, claramente, aquel personaje que está descubriendo que por primera vez tiene opiniones sólidas, fuertes, importantes, gracias a la inteligencia artificial, y ni de fundas pues se le va a ocurrir pues entonces revelar el origen de su secreto. Luego esto es con la gente, y si nosotros no construimos ambientes adecuados en donde haya un ecosistema para hablar abiertamente de la inteligencia artificial, la gente no va a salir del closet. Y si no sale del closet, lo que vamos a tener es una organización a la sombra que trabaja para los empleados con inteligencia artificial, en donde las organizaciones no son capaces de capturar el valor colectivo de lo que significa entrenar con inteligencia artificial. Porque levante la mano aquí rápido, a ver cuántos sumamos. ¿A quién de ustedes aquí contrataron por cuenta de su talento para inteligencia artificial? No tantos. ¿Por qué? Pues obvio, a ninguno. Luego, si no sabemos quién tiene el talento, tenemos que descubrirlo. Y la única manera de descubrirlo es permitiendo que la gente experimente y funcione. Pero esto me lleva a esta conversación que creo que es interesante, y es que hace 4 meses salió un estudio de Harvard en donde dicen, les voy a compartir los 100 usos más recurrentes de la inteligencia artificial. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me dirían? ¿Qué es en lo que más usa la gente de la inteligencia artificial? ¿Alguna idea? ¿Ah? Preguntas. Todo el mundo aquí muy sofisticado. Les voy a contar. Los primeros usos laborales de la inteligencia artificial son el número 8 y el 9 entre 100. Y esos son los de los programadores que lo usan para corregir código o para hacer código más rápido. El siguiente uso laboral está en el número 19 y tiene que ver con corregir o hacer correos electrónicos. ¿Les cuento para qué está usando la gente inteligencia artificial? Sí, para convertirlo en terapista de bolsillo. La gente está tramitando toda clase de preocupaciones y sentimientos en sus organizaciones y está consultando a la inteligencia artificial para ver qué es lo que necesita hacer. Ahora, si esto les parece curioso, es porque no han visto el número 33. En el número 33, el uso más común de inteligencia artificial entre la gente es hablar con los muertos, ¿sí? La gente está recreando a las personas que ya murieron con sus cartas, con su tono de voz, con su contenido, y lo que hacen es poder tener conversaciones actuales a partir de aquellas que tuvieron en el pasado. Porque estos bichos en esencia lo que son cajas de resonancia para recrear la manera en que nosotros pensamos y traerlo a valor presente de alguna manera. Ahora, todos están pensando, pero les da pena decirlo, ¿cuál es el número 69? No, el número 69 tiene que ver con pimponear ideas con la máquina. Pero el punto del número 59 sí tiene que ver con sexo, sí, tiene que ver con educación sexual y relaciones seguras. La gente está usando inteligencia artificial para todas las dimensiones de lo que se les ocurra. Es decir, que esta no es una transformación laboral que arranca y termina en la oficina y que la gente lo está usando para eso. Y así como lo veíamos en el plan de marketing, también tenemos que saber que la frontera es confusa entre lo que la gente entiende y no entiende de lo que hace la inteligencia artificial. Y así como evidentemente la inteligencia artificial no se ha comido un taco, pues tampoco nunca se ha tomado un vino. Y sin embargo, en el 90%, el 90% no, sino en el número 90 de los 100 usos más comunes de inteligencia artificial, la gente le pregunta a ChatGPT con qué vino me gustaría comerme esta carnecita. Y de esa manera es que estamos viendo nosotros que la gente usa inteligencia artificial. Ahora, de todas maneras, entre todas las cosas que hay que hacer, que son bastantes para que la inteligencia artificial funcione, hay que hacer una que tal vez es la más importante de todas. Y esa tiene que ver con, lamento decirlo, algo ineludible e indelegable. Y es equivalente, digo yo, a ir al gimnasio. Aquí nadie mete panza ni saca músculo por cuenta de que el vecino va todas las mañanas al gimnasio, doctores. Y por eso sucede lo mismo con la inteligencia artificial. Aquí nadie entiende ni sabe cuál es la aplicación o el uso de inteligencia artificial que le sirva, ni cuál es la competencia añadida que necesite, si no lo usa. Esto preguntándole al vecino que para qué sirve la inteligencia artificial, no sirve. Y la única manera de evolucionar desde el punto de vista empresarial es literalmente yendo al gimnasio de la inteligencia artificial y entrenando los músculos mentales. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora.
Y para arrancar vamos a hacer un ejercicio rápido y breve que nos va a llevar desde lo más elemental tal vez a dimensiones más complejas de aquello para lo cual sirve la inteligencia artificial. Porque si bien dije que esto nos añade competencias, también nos libera de nuestros propios sesgos y nos lleva a lugares en donde nunca antes habíamos llegado. Hagan de cuenta que estamos aquí 600 personas tal vez. Y les voy a pedir que me acompañen en el siguiente ejercicio. Esto se llama el test de usos alternativos. Ya saben para dónde vamos. El test de usos alternativos lo que hace es medir el nivel de creatividad de las personas en las organizaciones. Fácil. Y lo que hace es decirle a la gente, y ustedes me van a ayudar, y para eso vamos a tener un minuto. ¿Para qué sirve un cepillo de dientes que no es para lo que sirve un cepillo de dientes? ¿Quién me ayuda? Ahora, hagamos de cuenta que se vale limpiar, pero solamente una limpiada de algo, ¿vale? Limpiar. Limpiar zapatos. Las juntas de los baños. Las cejas, 3. ¿Cuánto vamos? Peinarse, 6. Digamos que no se oye bien, pero para ser honestos, hagan de cuenta que tenemos cuántas ideas aquí. 60. Una por cabeza. 600 ideas. Ok. Ahora vamos a ver cómo en un segundo, no en un minuto, ni con 600 personas, la inteligencia artificial nos lleva a donde nosotros pudiéramos llegar si queremos que ésta nos acompañe. Y entonces vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero que vamos a complementar con las tareitas que vamos a hacer a continuación. Y entonces en este caso voy a abrir ChatGPT y le voy a pedir a este por favor me dé diferentes ideas las unas de las otras. ¿Se nos cayó? Ahora sí, ¿volvimos? Le vamos a dar que por favor me dé diferentes ideas las unas de las otras en la manera en que puedo usar un cepillo de dientes que no sea como un cepillo de dientes. Y este personaje que no es 600 personas, sino es la IA que tengo en mi bolsillo, que cada uno tiene en su bolsillo, pues se va a demorar un par de segundos en darme 5, 6, 7 diferentes herramientas. Ahora, si eso, algunas de las que dijeron, no sé por qué no salió, siempre sale entre las 5 primeras arma blanca. Hoy estamos pacíficos en este lado del escenario. Pero, ¿qué pasa en 10 en un segundo? Pero le puedo decir, por supuesto, que me ayude más. Deme, por favor, 100 más. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a emberracar? Evidentemente no. Va a hacer lo que hace la inteligencia artificial generalmente, que es hacer caso. Y entonces va a darme 100 ideas adicionales de aquello para lo que sirve un cepillo de dientes, que no es para lo que sirve un cepillo de dientes. Y si quiero que me dé 100 más, ¿qué va a hacer? Pues otra vez va a hacer caso. Y en cuestión de segundos yo voy a poder tener 300, 400 o 500 ideas de aquello para lo cual sirve algo que yo necesito para hacer. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto qué tipo de pendejada es? Pues no, no es pendejada, es simplemente un ejemplo de cómo yo un elemento o un ejemplo tan simple como este lo puedo llevar, por ejemplo, para decirle, quiero que me ayude a hacer 10 copies distintos de la comunicación de mi marca. Ayúdeme, por favor, a contestar este correo difícil. Yo tengo una agencia de cobranzas, por favor, ayúdeme a recrear la manera en que yo le cobro amablemente a las personas que tengo que cobrarle. Y así sucesivamente, yo puedo ir construyendo a partir de la creatividad de la inteligencia artificial todo el escenario que yo necesite para avanzar con esto. Pero de lo que se trata aquí, claramente, no es simplemente de preguntarle y salir corriendo, sino de construir con él. Y así es como, por ejemplo, ahora, y gracias a la memoria que tiene, yo le voy a pedir a este modelo de inteligencia artificial que una vez termine, por favor, elabore una parrilla de redes de comunicación o de parrilla de redes sociales para 3 días con 3 publicaciones para LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Cada publicación debería tener el contenido que yo necesito de acuerdo al tipo de audiencia, lo debe presentar en una tabla, el plan debe tener hashtags, el prompt para una imagen y de una vez debe tener en tabla la red donde va a ser publicado, el horario sugerido, el contenido de la publicación, la audiencia para que va dirigido y también, por supuesto, el prompt para de una vez hacer la imagen que yo necesito. Y entonces, ¿qué va a hacer el personaje? Pues otra vez, pues caso. Y entonces, lo que hace este personaje en cuestión de segundos es construir exactamente la tabla que yo le di a partir de las ideas que habíamos contenido. Con lo cual no tenía ninguna idea, tenía 10 ideas, tenía 100 o 120 ideas y ahora tenemos un plan de parrilla de redes de comunicación para promover el contenido que por supuesto yo puedo llevar si quiero luego a hacer imágenes uno tras otro y poderlo hacer de esa manera. Ahora, si lo quiero hacer para 4 meses, pues lo hago para 4 meses. Y lo que antes había tomado literalmente cerca de una semana o 4 o 5 horas de trabajo, podría simplemente hacerlo en cuestión de minutos, como lo acabamos de hacer
con cada uno de estos casos en este momento. Ahora, esto tiene aplicaciones empresariales de todo lo que nosotros nos imaginemos. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que tengo es un plan de negocio de una empresa consultora tributaria que se llama Tributax. Y esta la voy a operar en esta plataforma distinta que se llama NotebookLM, que es una plataforma de Google extraordinaria. Y entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es personificar a la herramienta de inteligencia artificial y lo vamos a convertir en un experto en desarrollo y análisis de planes de negocio. Mi plan de negocio es, como la mayoría de los planes de negocio, pues los que nosotros hacemos y en la Cámara de Comercio, por supuesto, nos ayudan a nosotros a hacer de manera bastante bien. Y lo que vamos a hacer, y se los voy a compartir simplemente para que lo veamos rápidamente aquí, es que aquí está mi plan de negocio de Tributax. Yo lo acabo de elaborar, lo acabo de terminar, está listo y mi firma va a salir al mercado en breve. Así es que quiero hacer una última validación con inteligencia artificial que me añada competencias como las que yo no tengo para añadirme a hacer esa tarea. Y eso es exactamente lo que hice subiendo el plan de negocio que les acabo de compartir a esta herramienta. Y le voy a decir entonces a este personaje: yo soy un socio de Tributax, la firma tributaria. Usted es un consultor especializado en optimización de planes de negocio. Además, tiene una formación en administración de empresas de Harvard, maestría en London School of Economics, doctora. Bueno, no cobra más si uno lo manda a Harvard. Esa es otra de las ventajas. Y entonces, para que sea educado, le digo, y no haga nada, entendiendo que debe entender lo que hace, pero no haga nada hasta que yo no se lo ordene. Y entonces el personaje lo que me va a hacer es caso, evidentemente, y me dice: listo, entiendo lo que hago, lo que usted me está pidiendo, y ahora dígame qué vamos a hacer. Y entonces le digo, como experto en modelos de negocio, por favor, deme una evaluación estructurada de mi firma Tributax y por favor, al final deme un balance general de fortalezas clave y debilidades que tengo en mi negocio. Y entonces, en cuestión de segundos, yo lo que tengo es un asesor de planes de negocio que me va a ayudar a hacer mejor lo que yo de todas maneras tenía que hacer. Con la ventaja, como ya lo estamos viendo, que este personaje va a darme la información alrededor de esto. Acaba de verificar lo que hizo en mi plan de negocio, lo leyó en cuestión de segundos y me dice: aquí está su análisis DOFA del plan de negocio. Me dice fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera. Y aquí está en cada uno de los elementos. En este, por ejemplo, propuesta de valor, mercado objetivo, estrategia operativa, modelo financiero, entre otras cosas, y así por cada uno de los componentes. Y entonces, como yo lo que estoy buscando es unos inversionistas, pues le voy a pedir ahora que por favor, a partir del análisis anterior, me haga 5 recomendaciones para mejorar mi plan de negocio. Y yo empiezo y arranco por el diagnóstico y termino por la acción, ver cómo yo genero valor a partir de lo que estas máquinas son capaces de hacer por mí. Y entonces me dice: listo, aquí van 5 recomendaciones claves para mejorar su plan de negocio. Y ahí vamos, 1, 2, prioridad 2, y así vamos pasando un poco a la carrera, una tras otro, alrededor de las tareas que tenemos que hacer. Y podría yo quedarme completamente enganchado en esta conversación, pidiéndole, por ejemplo, ahora que me incorpore en mi plan de negocio herramientas de inteligencia artificial para ser más eficiente. Y entonces le digo: deme una estrategia para incorporar herramientas de inteligencia artificial al modelo de negocio, incluye al menos 3 ideas prácticas, y como este personaje no solamente sabe de temas tributarios y de temas de consultoría y de temas de planes de negocio, sino también de inteligencia artificial, pues evidentemente eso es lo que es capaz de hacer para mí. Y me da una serie de ideas de cómo puedo yo incluir inteligencia artificial al servicio de los negocios. Para terminar, le voy a decir, como voy a querer invitar inversionistas a que me acompañen en esta tarea, por favor, extraiga de los documentos que yo le compartí, es decir, del plan de negocio, aquellos elementos, cifras que serían los más relevantes para poder compartir con la persona que está interesada para hacerlo. Y el personaje, pues, hace exactamente eso. Y de esta manera, yo puedo ir construyendo mi plan de negocio. Ahora, yo les anticipé que la inteligencia artificial es completamente multimodal. Y mientras nosotros estamos conversando, este personaje me va a ayudar a entender a mí, pero también a mis inversionistas, mejor qué es lo que hacemos. Y para eso, entonces, denme vatios, por favor, le pedimos que hiciera esto. Hoy le echamos un vistazo rápido al plan de negocios para inversionistas de Tributax Consultores. Es una propuesta de inversión para una nueva firma de consultoría de impuestos en Colombia. Y la idea es bastante simple, la verdad.
Las leyes fiscales son un enredo total. Y seamos sinceros, la gente necesita ayuda para no terminar perdiendo plata. Primero, hablemos de la oportunidad. Y entonces acaba de hacer un podcast a partir de la lectura de los estados financieros. Pero si yo soy como lento para aprender y me gusta más ver, pues también le podemos pedir más bien que nos haga una presentación de una vez diseñada al estilo Pixar, si es que me gustan esos monitos animados, para que el personaje pueda entonces ilustrar de esta manera el contenido. Hoy de mi plan de analizamos a negocio. fondo el plan de negocios de una consultora, el caso Tributax. Arrancar un negocio es todo un reto. ¿Y los impuestos? Bueno, eso es otro nivel de Y complejidad. de esta manera yo no solamente hago Su misión los es videos simple, pero- o los contenidos que necesito, sino puedo también tener, por ejemplo, reportes específicos que puedo compartir con los asesores a los que les quiero invitar a invertir. Puedo hacer un quiz para saber de memoria qué es lo que estoy haciendo y para poder entrenar el contenido de lo que estamos haciendo. O puedo hacer una gran cantidad de desarrollos y de contenidos que me van a ayudar a comprender mejor. Como por ejemplo, si ustedes se acuerdan como cuando uno estaba chiquito, que le gustaba, digo chiquito cuando no existía esto, hacer mapas mentales para conceptualizar mejor el contenido del plan de negocio que yo tengo y poderlo explicar en breve. Luego, las herramientas de inteligencia artificial evidentemente no tienen límite y el único límite que tiene es la capacidad que nosotros tengamos para utilizarlas y ponerlas a nuestro literal servicio. Pero claro, esto no acaba acá. Y no acaba acá porque para posibilidades las que brinda la inteligencia artificial. Y entonces voy a irme a otra herramienta que entre otras cosas actualizaron el día de antier, que es Gemini de Google. Y en este caso le voy a pedir a este personaje que por favor se convierta en un experto en hacer infografías. Y le voy a compartir los datos del plan de negocio que acabamos de hacer para que me diseñe una presentación en cuestión de segundos con muchas gráficas interactivas para poderla compartir con los clientes a las que se los quiero llevar. Así es que aquí estoy recogiendo y copiando todos los elementos que ya teníamos listos sobre lo que integra el plan de negocio. Le voy a dar una orden a este personaje, le voy a copiar aquí qué es lo que tiene que hacer, vamos a ver, y le voy a decir, señor, por favor, ¿quiénes de aquí vienen del mundo de la tecnología, perdón? Ustedes son afortunados. El resto, ¿quiénes de aquí que nunca habían visto algo por el estilo, quieren participar de, yo soy abogado, ¿no? Vamos a echar código entre todos, ¿les parece? Nos fuimos por primera vez. Y entonces este personaje va a echar código por nosotros y por primera vez vamos a poder hablar como una máquina en el lenguaje de las máquinas. Vamos a ver si hace caso, ¿no? A veces no. Y entonces empieza a echar código. Y apenas con lenguaje natural empieza a redactar y hacer el código que se necesita para hacer una infografía en formato HTML, que es formato de páginas de internet, y no solamente va una, sino 100, 200 y pico, casi 300 líneas de código que para cualquier persona que haga código, pues se demoraría un poquito más de los 15 segundos que estamos haciendo. Y ¡bam! De golpe lo que tengo es simplemente una infografía que la voy a copiar aquí para que sea un poco más visible, que nos permite a nosotros transmitir con imágenes aquello que los datos de nuestro informe y nuestro reporte de plan de negocio podría hacer para nosotros. Y claro, esto es un poquito mejor que echar un cuento o ir, quién sabe, a cualquier cosa. Y le voy a pedir además a este personaje que me ayude con un par de ideas adicionales. Y en cuestión de segundos le voy a añadir una función de Gemini y me va a crear también un par de pestañas al final en donde yo puedo interactuar con los estados financieros, perdón, con el plan de negocio, de modo tal que puedo ponerlo al servicio del usuario que yo quiera. Y aquí vamos, está trabajando, está un poquito más lento, pero ahí va trabajando para darme la información que necesitamos. Y de esta manera, elemento por elemento, plan por plan, imaginación por imaginación, va ayudándonos a nosotros a construir el resultado que requerimos para poder hacer lo que nunca antes habíamos podido hacer. Y para personas que como yo estamos en el sótano de la creatividad, pues herramientas de esta naturaleza sin duda son la posibilidad por primera vez en nuestras vidas de hacer algo creativo y más o menos presentable que nos ayude a hacer cosas de esta naturaleza. Por ejemplo, aquí me dio un análisis de riesgo de mercados actuales, está buscando en el contenido que estábamos haciendo y como página web acaba de construir el desarrollo de los riesgos identificados de mi modelo de negocio. Y claro, yo lo puedo llevar a donde quiera ir.
si trabajo ya no en los temas financieros, si ya no hago infografías, si ya no tengo que hacer ideas o yo no soy un abogado y si soy más bien por ejemplo, el encargado de marketear mi nuevo producto que se llama Jugo Fresco Arazá, pues también, evidentemente también me sirve para hacer una tarea. Y una tarea que es, por ejemplo, decirle que me haga un plan de negocio. Y entonces me voy a devolver por aquí, vamos a abrir ChatGPT, le voy a cargar mi plan de negocio, mi ficha técnica de producto, que por aquí andaba, lanzamiento Arazá, lo voy a convertir en un especialista en marketing digital y le voy a pedir que me acompañe en la implementación de ese producto. El personaje por ahora está leyendo el plan de implementación y de comercialización que tenemos, me está diciendo que lo leyó, lo cual es bueno para que no esté inventando, y luego vamos a ir y a caminar a través de una serie de estrategias que vamos a hacer rápidamente para que no se nos acabe el tiempo. Y entonces, mientras estamos aquí, ha revisado cada sección del documento y le vamos a dar entonces las instrucciones que le vamos a hacer. Y le digo entonces, identifique estrategias de marketing más efectivas para posicionar este producto, después de que ya leyó la ficha técnica del producto. Y después lo que le vamos a pedir es que nos haga un plan de trabajo. Y entonces el personaje empieza con aquello que él considera que es más efectivo. Y entonces a partir del jugo fresco Arazá, el personaje y de la ficha técnica que yo le compartí, el personaje lo que hace es un enfoque estratégico general, estrategias de marketing recomendadas, publicidad segmentada, e-commerce, campañas educativas, campaña de contenido basado en los temas saludables y demás, y paso por paso me lleva hasta donde yo quiera, desde lo obvio, que es básicamente las estrategias digitales, hasta incluso alianzas estratégicas con tiendas y canales especializados. Y por último, le digo que por favor me ayude a construir un plan que tenga no solamente actividades, objetivos, sino objetivo, actividades, subactividades, plazos, KPIs, responsables, presupuestos y entregables. De modo tal que si bien este no es el punto de llegada, ciertamente si es un punto de partida mucho mejor. Porque aunque sea más o menos regular o no igual a lo que yo haría, el 40% de algo sin duda es mucho mejor que el 100% de absolutamente nada. Y para terminar le vamos a decir, hágame por favor un diagrama de Gantt. Y entonces lo que va a hacer es caso. Aquí vamos a entregar la última actividad, subactividad, KPI, no hizo caso porque se lo pedí en una tabla, pero pues hagan de cuenta que es como un pasante al que toca educar. Y mientras termina, y antes de mostrar lo que vamos a mostrarle, les quiero decir que, como decíamos hace un segundo, el único límite que tiene la inteligencia artificial es la necesidad y la imaginación. Y lo que necesitamos es no solamente entender y practicar, sino también pensar qué es lo que queremos hacer con ella. Ahora, necesitamos aprender en conjunto. Y como necesitamos aprender en conjunto, entre otras cosas al interior de las organizaciones, yo les quiero compartir todos los prompts y todos los contenidos que hice para desarrollar estos ejercicios, de modo tal que les sirva a ustedes para inspirarse y construir su propia travesía alrededor de herramientas de inteligencia artificial con casos e itinerarios particulares de conversación con la máquina para que lo apliquen en su caso. ¿Copiarse les va a servir? No. ¿Por qué? Porque yo no sé quién son ustedes, ni ustedes saben quién soy yo para saber qué tipo de añadiduras o qué tipo de ayuda necesitan para hacer lo que hacen bien. Lo que sí es cierto es que les puede servir para inspirar la manera en que trabajan de la mano de inteligencia artificial. Y entonces aquí vamos a ver, aquí está mi diagrama de Gantt, puede tener algunos errores aquí, pero como hago con los prompts, también puedo puntualmente identificar qué tengo y qué quiero en el eje Y y en el eje X para que me funcione. Ahora, no nos equivoquemos. La aproximación que tenemos aquí básicamente lo que dice es cuál es el tipo de empresario que necesita la inteligencia artificial, o más bien la nueva organización en épocas de inteligencia artificial. Y probablemente ustedes se van a encontrar con aquel personaje pesimista, aquel que cree que esto no sirve para nada, pero además es un verdadero peligro. Y antes de hacer cualquier cosa en la organización, tiene 150 miedos que tiene que empezar a gestionar antes. Pero no solamente hay líderes empresariales pesimistas, sino que hay otros
que son aquellos fatalistas, es decir, no solamente que les da miedo, sino que les da es pavor, es decir, aquellos de los que creen que la inteligencia artificial se va a tomar el mundo y que va a hacer todo en cada instante por nosotros y que en breve van a tomar control de nuestra existencia. Y esos dos líderes empresariales hay que empezar a identificarlos para gestionarlos adecuadamente y empezar a ver cómo podemos ir un poco más allá de la mano de una tecnología que no vamos a ser capaces simplemente de evitar. Y también vamos a encontrar esa líder empresarial que es más o menos proactivo, pero es sobre todo acelerado, aquel que no ve riesgos, sino que simplemente cada posibilidad de usar inteligencia artificial se manda como por rodadero sin vuelta atrás para lograr hacer lo que quiere sin el miedo de lo que significa la gestión adecuada de los riesgos. Pero el empresario o el perfil del empresario que necesitamos es aquel que es básicamente un optimista responsable, el que es capaz de gestionar los riesgos, pero también entender que si no se monta en la idea de que la inteligencia artificial es un hecho aquí y ahora, literalmente no va a sobrevivir en el mundo de la inteligencia artificial. Porque tenemos que ser francos alrededor de esto. Aquí todos, tanto empresas como personas, vamos a tener que comprender que la inteligencia artificial va a transformar la sociedad en la que estamos. Y esto va a cambiar los trabajos y va a acabar con algunos trabajos, sí, y va a crear unos nuevos trabajos también, pero sobre todo va a transformar todos los trabajos. Así pasa con las empresas. Va a acabar algunas empresas, va a crear nuevas empresas, pero va a transformar todas las empresas de nuestro ecosistema empresarial. Y por eso es importante siempre llevarse, en la medida en que uno vaya evolucionando en la travesía de trabajar con inteligencia artificial, al menos una serie de ideas que son importantes. Y la primera es cómo pasar de la creatividad y de la mamadera de gallo a la productividad. Y para eso no basta simplemente usar inteligencia artificial, sino que hay que pensar antes de usar inteligencia artificial y empezar a encontrar en la empresa o en cada uno de nosotros su trabajo 2 o 3 cosas en donde realmente nosotros podemos encontrar valor de lo que le hace la inteligencia artificial. 2, no engañarnos con esto, la inteligencia artificial no se va a quedar con mi trabajo. Lo que va a pasar es que la inteligencia artificial me va a salvar mi trabajo. Luego, más vale que yo agarre rápido ese salvador antes que quien compite conmigo sí lo agarre y yo no. Porque nadie va a contratar a una persona que se demora 17 horas haciendo una presentación, mientras otra la puede hacer en 2 minutos y medio. En tercer lugar, pilas. El aprendizaje es indelegable. No hay manual de instrucciones. El que no practica no aprende y no se aprende a través de interpuesta persona. Y por último, es clave tener en cuenta que siempre y en todo lugar es importante siempre tener o contar con un humano a bordo. La inteligencia artificial primero no dice la verdad, ya lo vimos, aunque quisiera no puede, pero tampoco tiene carácter suficiente para entender el contexto en donde nos movemos. Luego, yo lo único que no puedo hacer es recargarme de más en la inteligencia artificial y desabordar la idea de que tengo que pensar para hacer lo que hago. Y para terminar, hoy es jueves y el cuerpo... Y entonces la inteligencia artificial sí, también sirve para eso. ¿Sonido? ¿No hay? No, hombre, no. Bueno, siempre hay 2. No, de una vez, porque es que si no lo hacemos ahorita, vamos a ver. Esto no lo vamos a dejar ir, porque si no... Y aquí entonces nos fuimos. ¿Estamos listos? Ahorra los tropiezos, le ordena ideas y lo encamina. Y cada día que pasa siente que la vida se le ilumina. Tenía canción de Magdalena Crespo. Vamos otra vez aquí si está. Vamos a empezar aquí rapidito, a ver si vale. Y aquí nos vamos. Esta sí es, nos fuimos. Magdalena crece con IA. En Santa Marta amanece con brisa que inspira camino. Y el empresario del Magdalena se levanta con su destino. Entre proyectos y sueños busca la forma de mejorar. Y descubre que con la IA el trabajo empieza a avanzar. Porque le ahorra los tropiezos, le ordena ideas y lo encamina.
pasa siente que la vida se le ilumina. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Me alegra verte.